Desde Internet y para el mundo, transmite Radio Mundus. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Papel Simpson, Andrés Picara, Raúl de Sousa, Raúl de Zamblón. Buenos días, otra edición de nuestro Gigante de la Semana con las noticias aquí en Radio Mundus. Bueno, dos noticias tendríamos para comenzar nuestra edición del día de hoy. Difícil saber cuál, pero vamos a comenzar sobre la que tiene un costado que nos preocupa más desde lo humano. En las últimas semanas y en los últimos días con mayor intensidad ha sido amenazado Roberto Baradel, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, el SUTEBA. Concretamente, en las últimas horas, esto ha subido de intensidad, amenazas por mensajes telefónicos, por emails, pero decíamos que ha subido intensidad porque incluso ya han avanzado sobre lo que es la certeza de un seguimiento personal a Baradel y su familia. Concretamente, cuando fue a un congreso en Uruguay la semana pasada, le mandaron una foto desde el avión de atrás, como dando a entender te estamos siguiendo. Pero también amenazaron con datos, con nombres a sus hijos y fundamentalmente a uno de sus nietos. Y entre otras cosas le dicen claramente, déjate de joder, cortala con la paritaria, ya sabes dónde vas a terminar. Cuando algún pariente tuyo tenga un hecho de inseguridad y aparezca muerto, te vas a dar cuenta de la que te mandaste, y que esto sirva de lección al resto de los tipos como vos. Se está refiriendo a los sindicalistas que están reclamando una paritaria nacional docente que el gobierno de Mauricio Macri se está negando a hacer. Inaudito desde el retorno a la democracia. Hubo un encuentro entre la CETERA, la Confederación de Educadores Argentinos, SADOP, AMET y UDA, que son los 5 sindicatos nacionales de educación, para formar el Frente Nacional Educativo. Hicieron una presentación en el Salón Felipe Vallese de la CGT oficialista, paradojalmente, donde también fue la cúpula de las CTA. A la salida de este evento, Roberto Baradel contaba lo siguiente con respecto al momento que está viviendo. La amenaza de muerte a mis hijos y a mi nieto. Si sigo reclamando y no me vengo a lo que plantea el gobierno. Sí, ya hemos hecho denuncias en la justicia y lo vamos a hacer mañana para que nos hable un poquito más en detalle. ¿Se resolvió? Bueno, claramente Roberto Baradel entonces, como decíamos, hizo la presentación, hizo la denuncia formal. Un silencio cómplice de María Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva es el distrito en el cual se mueve Roberto Baradel, y un silencio cómplice del gobierno de la nación. Mauricio Macri, aclaramos, sigue de vacaciones, como es costumbre en él, está en Chapelco, justamente en una zona paradisíaca cercana a San Martín de los Andes. Y decíamos entonces, no hay ni una manifestación del gobierno nacional con respecto a este tema gravísimo, reiteramos, gravísimo, de amenazas sobre un dirigente referente de los educadores argentinos. ¿Cuál es el problema por el cual está siendo amenazado? Probablemente la idea es tomar como si fuera un caso testigo para que todo el sindicalismo sepa que los pueden amenazar, y con lo más vil, que no es uno mismo, sino la propia familia. Decíamos entonces, la paritaria nacional docente se hizo siempre, y eso marcaba el punto de referencia desde el que negociaba cada provincia. Es verdad, el sistema está federalizado
y el Estado Nacional no tiene empleados propios. Esto viene ya de la época de Carlos Menem. Decíamos entonces, esa paritaria era una paritaria de referencia, una paritaria en la cual el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, ambos de la Nación, ratificaban un piso a partir del cual podían mejorar, pero nunca disminuir ninguna de las provincias a nivel nacional. ¿Qué dijo Mauricio Macri? Que bueno, cada provincia resuelva su caso. Esto lo ratificó Esteban Burrich, el ausente ministro de Educación, que uno no sabe para qué está en definitiva ese ministro de Educación. Y lo más importante es que de esta manera entonces cada lugar, cada provincia negocia su piso salarial. El piso salarial, los gobernadores obviamente les viene muy bien esta movida del macrismo, porque así cada provincia va a negociar y ofrecer lo menos posible. Claro que todas las provincias no son iguales en Argentina, esto es una realidad incontrastable, y por supuesto el gran problema se produce cuando se empiezan a crear grandes asimetrías entre los trabajadores de la educación de una provincia y los trabajadores de educación de otras. Este es el tema en el cual ahora han quedado sumidos, digamos así, tupacamarizados, digamos así, atomizados todas las luchas paritarias a nivel nacional. Encima en la provincia de Buenos Aires, al comienzo de esta semana que estamos cubriendo ahora, la gobernadora María Vidal hizo una oferta francamente ridícula. Escuche bien, cada 3 meses le aumenta 250 pesos. Francamente una burla de esta señora que estuvo de vacaciones en Playas del Carmen, en las exclusivas Playas del Carmen, gastando 1,5 millones de pesos por día, mientras se inundaban pueblos en la provincia de Buenos Aires y se quemaban otros. Bueno, ahora viene y ofrece 250 pesos cada 3 meses. Doña Heidi María Vidal de esta manera quiere contentar al sistema educativo. Reiteramos, son 2 temas. El que nos preocupa es la seguridad de Baradel y su familia, y lo grave de una situación de amedrentamiento que se está dando en toda la Argentina, donde, recordemos, entraron a la casa de Recalde, el sindicato de ATE ligado a la educación. Ustedes entraron y se la revolvieron toda. Lo mismo pasó con Daniel Catalano. Ahora tenemos justamente este caso con Roberto Baradel. Hay un claro amedrentamiento sobre el sector sindical. Y estoy omitiendo el robo en la casa de Cintia García, estoy omitiendo cuando destruyeron la entrada de la casa de la madre de Néstor Kirchner en la Patagonia, estoy omitiendo las escuchas telefónicas con las cuales se persiguen a todos, estoy omitiendo los hackeos a TV Mundus y a Radio Mundus, por supuesto, que somos la misma empresa. Bueno, esta Argentina, en la cual, como dice la última edición de Eco Informativo, en ecoinformativo.com.ar, ¿qué es lo que está trayendo? Esto, señores, está trayendo la falta del Estado de Derecho en la Argentina. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, internet, Radio Mundus. Y donde parece que no faltara el derecho tampoco ni la ética. Bueno, vergonzoso, el presidente Mauricio Macri se autoperdonó a su familia, y vamos a ser claritos, no a su padre, sino también a sus hijos, porque él cedió sus acciones a sus hijos, los 3 hijos mayores, no Antonia, hijo de sus anteriores matrimonios, las acciones de el viejo Correo Argentino, que recordemos en la época de Menem se le dio graciosamente para que lo disfrute y lo explote. Y por otra parte también allí vimos entonces el tema de que ahora se perdona esa deuda, casi 70.000 millones de pesos, y encima la va a pagar en cómodas cuotas de acá hasta el 2018. Se hizo una quita del 98,97%. Magdaleno, un viejo locutor de Radio El Mundo, con quien tuve el placer de trabajar en FM Flores durante muchos años, siempre me enseñaba que en radio las cifras deben ser redondas. Bueno, si tuviera que redondear, señores, se hizo una quita del 99%. Macri, presidente, le hace a su familia una quita del 99% del canon que nunca pagó del Correo Argentino, que explotó durante 4 años.
Digamos esto, que es lo más importante, no solamente, 4 años no, me quedo cortísimo, si recién hasta el 2004, así que tuvimos 7 años, Macri explotó el correo sin pagar el canon. Y ahora él se autoquita el 99% de la deuda que tiene acumulada precisamente por ese canon que jamás pagó por haber explotado el correo oficial. Ustedes imaginan el volumen de dinero que esto es. En esta historia además nos estamos olvidando que el otro beneficiario era el socio, algunos dirían casi cómplices, que era el Banco Galicia. El Banco Galicia es de la familia de Carolina Stanley. Carolina Stanley no es la ministra de Acción Social, una ausente ministra de Acción Social. Entre otras cosas, por supuesto, la quita que ha tenido es una ganancia tremenda, porque ellos explotaron el correo y nunca pagaron el canon. Este es el gran tema. Y como decíamos entonces, ustedes imagínense el volumen de ser el correo principal. Bueno, este tema lo tomó la fiscal Gabriela Bosquín, quien hizo una investigación, por supuesto, en un hecho de corrupción inaudito. Hay varios y son muchos. Paralelamente, unas semanas antes de este fallo, que evidentemente Mauricio Macri ya sabía que iba a emitir a través del Ministerio de Comunicaciones que dirige el impresentable Oscar Aguad. Decíamos entonces, ya unas semanas antes de este fallo, que seguramente por prevaricato, por estar de los dos lados del mostrador, ya sabía que iban a hacer, SOCMA, el grupo SOCMA o Sociedad Macri, ya iniciaron una demanda contra el Estado Nacional por 7.000 millones de dólares que tiene curso en la justicia. O sea, encima de no pagar el canon, encima de tener una quita del 99% y el 1% que lo va a pagar de acá hasta el 2033, no se extrañe que todavía y encima el Estado Nacional le tengamos que pagar a este señor que vive de vacaciones prácticamente 7.000 millones de pesos más. Este escándalo, bueno, trata de ser justificado, imposiblemente justificado, por parte del radicalismo, por parte del PRO, francamente un hecho de corrupción que tapan los grandes medios, pero en este caso da la sensación de que el escándalo es demasiado grande y ha trascendido inclusive las fronteras y las páginas de Clarín y La Nación, que de esto no hablan nada. La Nación tímidamente comenzó a hablar. Por supuesto, las redes sociales se han puesto de punta y líder en esto, y mucha gente se está dando cuenta que las cosas no pasan por los diarios. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájala gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el PDF. En la Tupac Amaru, los hijos de los trabajadores gozan gratuitamente de actividades recreativas en parques, piletas, polideportivos y espacios culturales. Se construyeron 21 polideportivos con piletas, 2 piletas climatizadas, un parque acuático, un centro cultural y un museo de maquetas de pueblos originarios. Por todo esto, hoy Milagro Sala está privada de su libertad. Es una presa política sin ningún tipo de dudas. Por eso, en nombre de la democracia, de las libertades, también exijo la libertad de Milagro Sala. Vamos a volver sobre un tema del que sospechosamente muy pocos están hablando. Crecen los rumores por un probable corralito en bancos a partir de marzo. Concretamente, esto viene tomando forma. El gobierno nacional dispone de una base actualizada de cajas de ahorro y de cuentas sueldo para utilizarlas ante el freno en la velocidad de la economía. En un año electoral no quieren mostrar realmente que la economía está prácticamente detenida y lejos de la proyección que hacía tanto el Banco Mundial de apenas un crecimiento del 2% para el año 2017 y un 3,4% que hace eufemísticamente el gobierno nacional, incluso calculado en el presupuesto nacional.
Decíamos entonces, ya la proyección de enero está indicando, usted sabe que un mes se proyecta prácticamente en un trimestre, está indicando que este será otro año de recesión y que estaríamos por debajo de los 2 puntos de recesión. Para que ustedes se den una idea, cada punto de recesión o de caída del PBI, mejor dicho, implica prácticamente 1 millón de personas sin trabajo. Si a lo largo de este año, que es un año electoral, la economía vuelve a caer entre 1,5 y 2%, estaríamos hablando de otra cantidad importante de afectados. Cuando se toman las cifras de los que están en blanco. El año pasado se llegó a 350.000 personas, pero esto hay que agregarle 2 veces más esto, que son las personas que están en la economía informal y las personas que pierden un segundo trabajo, porque esta medida se toma en función al SIPA, que es el Sistema Integrado de Previsión Argentino, es decir, quienes están aportando al sistema previsional. Pero hay personas que de golpe siguen figurando como aportantes al sistema previsional, pero han perdido su segundo trabajo, han perdido su changa, y por supuesto esto es una forma también de incrementar la pobreza en el país. Decíamos entonces, ante la posibilidad de que la economía empiece a notarse que cae en forma violenta, y ante un problema que Luis Caputo, el flamante ministro de Finanzas, está empezando a encontrar, que los prestamistas internacionales quizás ya no parecen tan dispuestos a prestarle a una Argentina que no ven tan firme, como ellos les decían en los road joke, palabra que les gusta mucho a ellos. Habría una posibilidad de incautación, que no es la palabra exacta, habría una posibilidad de inmovilizar el metálico, escuche bien, el metálico de las cajas de ahorro. En TV Mundo ya se han publicado varias notas firmadas por Andrés Pescara, nuestro especialista de la empresa en economía, en la cual se viene hablando precisamente de este problema. Ya se inventariaron todas las cajas de ahorro en el país en pesos. Aclaremos esto, en pesos. Es decir, lo que afecta a sectores medios y bajos, y concretamente no solamente las cajas de ahorro, sino también las cuentas sueldos. Sería una especie de corralito, ya que las personas no quedarían inhabilitadas de usar su dinero, sino que solo podrían usarlo, y escuche bien las dos cosas, en forma electrónica, es decir, con su tarjeta de débito, no en metálico, y al ritmo promedio con el cual usted lo usó en el año 2016. Quiere decir que si usted en el 2016 quiso ahorrar un pesito para una operación, para alguna reparación en la casa, para una mudanza, no podrá superar ese ritmo que vino teniendo, cauteloso, en el 2016, para la extracción ni siquiera en forma electrónica. Por lo tanto, esto va a provocar que el metálico quede retenido a un volumen y a un ritmo que ellos puedan manejar, y de golpe usted podrá pagar, digamos así, un libro, una librería que tenga débito automático, y no le va a poder pagar al plomero, que habitualmente no tiene débito automático. No sé cómo le vamos a pagar al diariero cuando compramos los diarios. En definitiva, una medida más del gobierno para generar inquietud. Reiteramos, consejo de Radio Mundus, TV Mundus: no deje dinero en los bancos a partir de marzo. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Pavel Simpson, Andrés Pescara, Raúl de Sousa, Raúl Asambló. Y ya que hablamos de bancarios, realmente sucedió algo inaudito. En una paritaria que se hizo el año pasado, los bancarios, las empresas bancarias y justamente los trabajadores de la bancaria llegaron a un acuerdo del pago de un bono y aparte de un incremento para este año. ¿Qué ocurrió? Algo inaudito. El gobierno nacional, a través del ministro Triaca, realmente un ministro de trabajo de lo más vil que hemos visto, bueno, ordenó no responder a esa paritaria y no pagarle el aumento a los trabajadores bancarios. ¿Cuál es lo que no quieren que quede? Que no quieren que quede sentado un aumento que supere el 18%, como era el caso de los bancarios, que superaba largamente esto para compensar los problemas inflacionarios. En un sector como el bancario y financiero, que ha tenido las mayores ganancias que se recuerden en último tiempo. Bueno, el repudio que estaba viendo a esto originó asambleas en todos los bancos el jueves y viernes. El próximo lunes se podría decretar un paro y por supuesto este paro
sería central para detener la actividad financiera. Así que atención, señores, porque se viene un tema jodidito en el tema bancario. La cosa no va a ser tan fácil para estos señores. Y el repudio para Jorge Triaca llegó en la calle. Escuche lo que le decían la gente, lo vieron ahí. Él no pudo esquivar que la gente le gritaba de todo. Que firmás, a los bancarios los cagaste, pagá lo que firmás, sos un traidor, Triaca, vos firmaste, te maneja la banca extranjera, Triaca, Triaca, traidor, sos un traidor. Vos estabas de acuerdo. No te vayas, vení a hablar con los trabajadores, que sos el ministro. Da la cara, traidor. Usurero, traidor. Usted escuchó, ¿no? La gente empieza a repudiar a este gobierno y en este caso a Jorge Triaca lo agarraron, fue a un camioncito de empleo más joven, justo cuando lo que se está destruyendo son los puestos de trabajo, justo cuando los que no pueden entrar al mundo laboral son los jóvenes. Este señor va a un camioncito y se encontró con gente que espontáneamente lo vio y le dijo: traidor, vos firmaste ese acuerdo y ahora lo desconocés. Bueno, realmente una vergüenza la posición de este señor Jorge Triaca. Y el repudio, como decíamos entonces, también estuvo en Viedma. El presidente Mauricio Macri, mientras se iba a otra de sus vacaciones, en este caso concretamente a Chapelco, en una zona dorada en la provincia de Neuquén, muy cerca de San Martín de los Andes, bueno, se encontró en este caso en Viedma, en el aeropuerto de Viedma, con que había una manifestación de trabajadores que obviamente repudian claramente su política económica, entre otras cosas. Fue una brutal represión y detuvieron a algunos compañeros trabajadores de ATE Río Negro, entre ellos Rodolfo Aguiar, quien es un trabajador del PAMI y es el secretario general de ATE de esa región, también integrante de la CTA autónoma de Pablo Micheli. Decíamos entonces, esa detención tuvo algunas horas detenido en una comisaría, fue detenido por la fuerza, realmente un hecho que muestra el grado en el cual está este gobierno, ¿no? Ya ocurrió, recordemos, en Rosario el año pasado, en Tucumán, a cada lugar prácticamente que va María Vidal, en Bahía Blanca, recordemos, se arma un cordón para que la gente no acceda realmente a estos funcionarios y de esta manera evitar que trascienda la imagen de repudio que están empezando a cosechar en todo el país. Concretamente, dijo Rodolfo Aguiar, un medio colega de Río Negro, últimamente ha comenzado a utilizar, por parte del presidente, un lenguaje muy vulgar para un primer mandatario y se nota su enojo ante el fracaso del operativo de seguridad. Bueno, esto va increciendo, señores, esto se está complicando y por supuesto nada hace presumir que pudiera haber alguna situación de giro en los próximos meses. Muy por el contrario. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, internet, Radio Mundus. La semana pasada dedicamos casi gran parte de nuestro programa al tema de Gustavo Arribas y la corrupción en Odebrecht. Bueno, fíjense ahora lo que ocurre. Odebrecht, la mayor constructora latinoamericana, aparentemente repartía coimas a diestra y siniestra, entre otras a presidentes de todos los países de América Latina, inclusive, por supuesto, Mauricio Macri. En el caso peruano la cosa fue más escandalosa. Vamos a escuchar un audio de nuestros colegas del canal RT de Moscú, donde hablan justamente de que hay una recompensa de $30.000 por la captura del expresidente Alejandro Toledo, a quien le allanaron la casa. Bueno, uno aparentemente de los más beneficiados de la dadivosa mano coimera de Odebrecht, que acá en la Argentina llegó vía Gustavo Arribas hasta el presidente Macri. Pero vamos a ver lo que pasa en Perú
y en este caso a través del audio de RT. Perú, el expresidente Alejandro Toledo en su lista de delincuentes más buscados y ofrece $30.000 por cualquier información que permita dar con su paradero. Se le acusa de haber recibido $20 millones en sobornos de la constructora Odebrecht. La empresa brasileña centra un escándalo de corrupción internacional tras admitir que hizo pagos millonarios a los miembros de varios gobiernos latinoamericanos. Bueno, también estaría implicado Gustavo Santos de Colombia, por supuesto Alan García, es decir, estamos ante una situación bastante compleja y por supuesto en este caso llega hasta Alejandro Toledo, un presidente muy alineado con Estados Unidos oportunamente. Finalmente Colombia, que ya ha comenzado el camino de la paz, la desmovilización de las FARC se están haciendo en los campos de transición, se abandonaron los campamentos de guerra y con su armamento van a unos campamentos de transición donde van a estar unos meses, van a comenzar una readaptación para luego incursionar nuevamente en la vida civil. Un gran paso que han dado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santos para terminar con la, digamos así, guerra civil más larga de la historia del continente. Quedaba todavía en este camino que hace unos años había iniciado el M-19 y ahora la FARC, quedaba el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, afortunadamente han comenzado diálogos de paz. 5 países europeos están acompañando este diálogo de paz, justamente muy importante. Las negociaciones están realizando en Quito, en esta ciudad de Ecuador, que así como fue La Habana para la FARC, en este caso será el territorio neutral en el cual se van a mover para tratar de negociar. De todas maneras, el Ejército de Liberación Nacional expresa que hay preocupación por asesinato de líderes sociales. Ya hubo un intento en Colombia oportunamente de justamente empezar a hacer los diálogos de paz en la época de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo. Pero lo que ocurrió es que los grupos paramilitares de derecha en ese momento mataron a 500 dirigentes, dirigentes de la Unión Popular, y esto obligó a las FARC a justamente volver a la guerrilla, volver a los combates abiertos, a los territorios controlados por la FARC, que era prácticamente un tercio del territorio, y bueno, esto amenazó y destruyó aquella experiencia. Ahora esto parece volver a pasar. Estos grupos paramilitares sostenidos por Estados Unidos, por el narcotráfico, vuelven a amenazar este proceso duro, arduo y difícil de la pacificación colombiana. Vamos a escuchar al respecto qué nos informaban, qué nos comparten los colegas de la cadena Telesur con respecto a este tema. El fenómeno paramilitar está afectando el traslado hacia zonas de transición de la FARC y el Ejército Popular. En Colombia, Milton Henao en directo con nosotros. Milton, ¿cómo estás? Te saludamos. ¿Cuáles son las condiciones en esas zonas veredales que has podido recorrer? ¿Qué dice la guerrilla de las FARC? Hola Paola, Luis Francisco, un saludo para usted. Efectivamente, seguimos originando esta señal desde el departamento de Tolima en este recorrido que venimos haciendo por las diferentes zonas veredales en las que en este momento la insurgencia de las FARC está haciendo sus respectivos traslados que se han visto interrumpidos a raíz de esta situación del fenómeno paramilitar. Recordemos que en este sitio específico del norte de Santander se había advertido por parte de la insurgencia, como en otras regiones de Colombia, la presencia paramilitar y la cercanía que tenían de los campamentos guerrilleros. Se había advertido por parte de ellos que una vez se retiraran se iban a ocupar estos territorios por estas organizaciones a las cuales el gobierno todavía le sigue llamando bandas criminales. Pues en la práctica se ha dado así, una vez la guerrilla ha ido saliendo de estos sitios, se ha ido copando. Esto ha sido solamente denunciado por la insurgencia, también por las organizaciones campesinas, organizaciones afrodescendientes, pero también por organizaciones no gubernamentales. Justamente en Bogotá hace 20 días asistimos a una rueda de prensa donde se daba un informe concreto al respecto de cómo estas organizaciones paramilitares venían copando los territorios y apoderándose de economías ilegales y además hostigando a la población civil. Una situación que ha coincidido también con el asesinato del
líderes sociales. En el episodio que ha ocurrido recientemente en el municipio, el corregimiento de La Gabarra, en este departamento del norte de Santander, más o menos unos 50 o 60 hombres vestidos de negro llegaron ahí a ese corregimiento La Gabarra, hostigaron a una población que estaba saliendo al camino de la caravana del Frente 33 de las FARC, que se iba a dirigir a la zona veredal de Caño Indio en este departamento. Recordemos que es uno de los últimos traslados que se está dando por parte de la insurgencia y que lamentablemente ha sido suspendido por esta situación. Han dicho a la comunidad, hoy justamente se están trasladando a esta zona una comisión defensora de derechos humanos, le han exigido al mecanismo de monitoreo tripartito que haga presencia en la zona. Más allá del caso específico, la situación es muy grave porque en diferentes zonas del país se viene registrando este fenómeno paramilitar en lo que va corrido del año, después de que se firmó el proceso de paz en noviembre pasado, en el año 2016, hasta lo que va corrido en 2017, 19 líderes sociales han sido asesinados. La mayoría de ellos son líderes sociales que se han dedicado desde sus territorios a defender el proceso de paz, por un lado. Por el otro, han defendido el tema de la restitución de tierras y además se han disputado, digámoslo de cierta forma, el poder político, la clase política tradicional que ha reinado en estos departamentos. Así que el panorama no es muy alentador, ya se había advertido por parte de algunas organizaciones y en el caso de la insurgencia han manifestado y lo dijeron desde el principio, el paramilitarismo es una de las principales talanqueras para que el proceso de paz se pueda implementar y desarrollar, sobre todo en los territorios. Un dato adicional, en el departamento del Chocó, 80 miembros de las comunidades indígenas en Vera Chamí fueron desplazados de este territorio, específicamente en este departamento. Allí se presentó este desplazamiento, el episodio que acabamos de registrar en La Gabarra. En otras partes del país, por ejemplo, como en el departamento del Cauca, se vienen presentando amenazas a los grupos indígenas específicamente. Así que la situación tiene que enfrentarse, han dicho aquí sectores políticos, el Estado tiene que hacerle frente al tema, sobre todo de dejarlo de llamar bandas criminales, porque claramente han vuelto a tener estos grupos paramilitares, después de la supuesta desmovilización del año 2002 durante el gobierno de Álvaro Uribe, una connotación política y que tiene que ver específicamente con el proceso de paz y su no querer de que este se implemente en los territorios y para las comunidades. Bueno, gracias a la gente de Telesur que nos da este informe importante. Va a estar lleno de dificultades, va a estar lleno de boicots por parte de la ultraderecha pro-norteamericana, del ex dictador Álvaro Uribe, es decir, va a haber realmente una cantidad importante de contras que va a tener que superar el proceso de pacificación colombiano. Anuario 2016 de Eco Informativo, toda la información del año del derrumbe argentino. El tema del año 2016, Argentina sin Estado de Derecho. Bájela gratis en ecoinformativo.com.ar en PDF para todo el mundo. Las miserias, capitalismo, solidaridad, socialidad, América Latina, Europa, Estados Unidos, imperialismo, cultura, deporte, economía, la pobreza, Internet, Radio Mundus. Radio Mundus presenta El Gigante de la Semana. Conducción y locución, Daniel Docampo Espada. Equipo periodístico, Patrick Simpson, Patrick Ficara, Raúl de Sousa, Raúl Asamblau. Y el mundo sigue agitado. Estados Unidos no pierde su costumbre de atosigar al mundo. Concretamente, un informe indica que llegaron los primeros mercenarios estadounidenses de DynCorp. Esto es una empresa privada que, bueno, es un grupo de mercenarios que cobran $1.500 por día, son de la empresa militar privada. Esto parece increíble, en una empresa militar privada, DynCorp, que llegó al sur de Yemen para apoyar la ofensiva liderada por Arabia Saudita. Vamos a seguir este caso. Yemen parece un país abandonado, pero en realidad es un leading case de cómo a través de mercenarios, de modo que teóricamente Estados Unidos no tendría nada que ver, cuando sabemos que es quien financia todo esto, bueno, están atacando la tranquilidad de Yemen del Sur. La fuente que Hispan TV, el canal de televisión iraní, cita, ha opinado que la llamada coalición liderada por Riad ha recurrido al reclutamiento de mercenarios estadounidenses, en concreto de Blackwater, que recordemos es la empresa de Dick Cheney,
el ex vicepresidente de George Bush y sospechoso de haber armado el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York para desde allí justificar una expansión militar de Estados Unidos por todo el mundo. Vamos a ir cerrando el deporte. Argentina perdió la final dije no, hecho fallido. Argentina perdió el primer partido de este año de la Copa Davis, después de haberlo ganado el año pasado. Bueno, ahora lo pierde con Italia, lo perdimos 3-2, concretamente había comenzado el equipo europeo ganando 2-0, luego Argentina lo iguala 2-2 y en una definición que se prolongó hasta el día lunes como consecuencia del mal tiempo, finalmente los italianos se llevaron este triunfo 3-2. ¿Qué es la consecuencia de esto? Bueno, Argentina ahora jugará por el repechaje y todo esto. No estuvo Martín del Potro, que atención, Juan Martín del Potro va a recibir ahora $500,000 anuales por el sponsorio del Banco Nación. Como contraprestación le piden que participe de actos del presidente Mauricio Macri. Sí, como escucho, que participe de actos del presidente Mauricio Macri. Es macrista Martín del Potro, no, esto no es un secreto para nadie, es un tenista con ideología de ultraderecha, pertenece a una familia terrateniente de Tandil, que es donde también nació Mauricio Macri. Y bueno, y ahora obviamente va a tener este apoyo por parte del gobierno nacional, que como decíamos entonces, le va a financiar, le va a pagar por los actos en los cuales él va a participar apoyando al gobierno nacional. Bajo el eufemismo de esto manejado por McAllister, eufemismo de supuestos actos por el deporte, en realidad lo que va a hacer es apoyar la gestión del presidente Mauricio Macri. Vamos con el clima para ir cerrando recomendamos con respecto al deporte, no lo de Martín del Potro que lo aportamos nosotros, sino con respecto a la derrota de Argentina, una interesante cobertura que hizo Jorge López en TV Mundus con su programa habitual de Por Vida, uno de los programas clásicos de TV Mundus. Para la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que es donde nosotros estamos emitiendo, domingo, lunes, jueves, viernes y sábado de la otra semana, lluvia, señores. Solamente va a haber sol el martes y el miércoles, y luego lluvia el domingo, el lunes, el jueves, el viernes y el sábado. Hermosa semana a los que nos gusta la lluvia, así que la vamos a disfrutar. Nos vamos. Otra edición de Radio Mundus, el gigante de la semana. En la operación técnica, Raúl de Sousa, quien les saluda, Daniel do Campo Espada, por supuesto, acompañado por un equipo compuesto por Raúl Azamblog en internacionales, Andrés Pescara en finanzas y Parley Simpson en política nacional. Nos despedimos hasta la próxima semana, cuando volvamos a encontrarnos aquí nuevamente en radiomundus.com.ar. Por la atención dispensada, muchísimas gracias, muy buenos días y buen fin de semana. Chao. Radio Mundus presentó El Gigante de la Semana. Daniel do Campo Espada. Equipo periodístico: Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa y Raúl Azamblog. Desde internet y para el mundo transmite Radio Mundus.